Nehemías, en el libro de Nehemías, el capítulo 8. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el versículo 12. Entonces, si lo encuentran, vamos a ver esa lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer entonces el libro de Nehemías, el capítulo 8 y versículo 1. Y para honrar la palabra de Dios, si se puede poner de pie, vamos a hacer la lectura de la palabra del Señor. Vamos a honrar al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice así. Entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Desde el alba hasta el mediodía, leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían levantado para esa ocasión, y junto a él estaban a su derecha Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, el pueblo entero estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo, alzando sus manos, respondió: Amén, amén. Y se humillaron adorando a Jehová, rostro en tierra. Los levitas Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sabatai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo de la ley, mientras el pueblo se mantenía atento en su lugar, y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido, de modo que entendiera la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Hoy es día consagrado a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed alimentos grasos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es día consagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. También los levitas calmaban a todo el pueblo diciendo: Callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y beber, a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les había enseñado. Vamos en oración. Padre Santo que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos en esta casa de oración en este día tan especial, Señor Jesucristo. Este día estamos celebrando el día de tu santa palabra, Señor. Gracias porque a través de tu palabra tú nos has hablado, tú nos hablas, tú nos guías, tú moldeas nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Te pido, Padre, que este tiempo que estamos aprendiendo de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos use
y hable a través de tu palabra. Que seamos alimentados espiritualmente, Señor, para entender más de tu palabra y seguir más de tu camino y vivir en santidad conforme tú nos has comandado, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta congregación y te pedimos, Señor, por este tiempo y este servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hermanos, el libro de el libro de Nehemías, el capítulo 8, aquí nos narra un evento muy importante. Es un evento donde, si recordamos, en el libro de Nehemías se reconstruye el muro de Jerusalén. Este muro, pues después de que fue derribado muchos años atrás, y luego Nehemías viene con el propósito de reconstruir el muro nuevamente. ¿Por qué era tan importante reconstruir ese muro? Bueno, uno, porque proveía de protección para el pueblo de Jerusalén. Pero Nehemías tenía otro rol muy importante, que era de restaurar al pueblo. Muchas de estas personas que estaban acá reunidos, como menciona el versículo 1, reunidos en la plaza, muchas de esas personas no habían escuchado de la palabra de Dios por muchos años. Si recordamos, el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio por la desobediencia, no siguieron los pasos que había sido comandado por Moisés. Igual en el versículo que leíamos hoy, Josué 1:7. ¿Qué decía Josué 1:7? Sí. Y el 8. Ahí estamos, que tu siervo Moisés te dio, ¿verdad? Entonces había ya un mandato, un plan, no es que se dio hace ahorita, no, sino que cuando Moisés pasa el liderazgo a Josué, dice, aquí están los mandatos, la palabra de Dios, ustedes sigan escuchando, sigan estudiando la palabra de Dios. Entonces, pero si vemos la desobediencia de Israel, del pueblo de Israel, fue y se perdió, se entregó a otros dioses, a la idolatría, y en fin la palabra de Dios quedó separado de ellos. Entonces, aquí este pueblo estaba necesitado de la palabra de Dios. Si leemos aquí voy a leer en otra versión que es la Nueva Biblia de las Américas, y dice: todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces, si notamos acá, hay algo muy especial que el mismo pueblo pide. ¿Qué nos da a entender eso entonces? Que existe la necesidad de nosotros como pueblo de pedir a que se nos diga la palabra de Dios. Si notamos hoy que se hizo la caminata del día de la Biblia, esa caminata, primero Dios, va a tener efecto en la vida de otras personas. En ver que en esta iglesia se predica la palabra del Señor y que aquí se enseña la palabra del Señor. El día que las personas que escucharon esto y que digan, nosotros queremos saber de la palabra de Dios, ¿saben a qué iglesia van a venir? A esta iglesia Jesús salva. ¿Por qué? Porque están enseñando la palabra del Señor. La palabra del Señor anima a las personas, cambia la vida de las personas. Entonces, otro asunto aquí que tenemos que notar, el pueblo, la congregación, estaba reunido en la plaza como un solo hombre. No es que fue solo un solo hombre, fueron alrededor de 30,000 a 50,000 personas que se reunieron. Pero la idea que dice un solo hombre es porque el pueblo, como un solo sentir, un solo pensar, querían escuchar de la palabra del Señor. Y algo que dice también más adelante, que fue desde
el alba. El alba quiere decir cuando sale el sol. Entonces podemos decir posiblemente a las 6 de la mañana, pero nos dice que llega hasta el mediodía. Ellos estaban urgidos de la palabra del Señor. Ellos querían escuchar la palabra del Señor. Y aquí hay otro aspecto muy importante de notar, que aquí en el libro de Nehemías menciona a una persona, y este caso es Esdras. ¿Por qué Esdras tenía que leer la palabra de Dios? Bueno, Esdras, él ya se había dedicado o consagrado su vida para el aprendizaje, el estudio de la palabra de Dios. Si vemos lo que dice, Esdras 7:10, voy a leer lo que dice Esdras capítulo 7 y versículo 10. Dice así: porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Entonces, él ya había sido elegido para un trabajo especial. Y aquí vemos que cumple el trabajo en que él fue elegido. Viene, él ya se había preparado, ya se había estudiado y también estaba viviendo conforme a la ley. O sea que él no solo se fue a inventar, a decir cosas delante del pueblo. No, él estaba metido en la palabra del Señor. Entonces nosotros como cristianos, la palabra del Señor es nuestro pan diario. Deberíamos de estudiar y leer la Biblia todos los días, pero no lo hacemos. A veces solo con un versículo ya leí la palabra. Pero aquí lo que pasó, Esdras se dedicó a estudiar, a entender. Y más adelante vemos cómo él fue utilizado en medio de esto. Entonces, en el versículo 2, Esdras ya empieza a leer la ley. Y aquí, como le digo, cumple su preparación de ser escriba. Un escriba, alguien que estudiaba la ley. Y aparte de eso, era un sacerdote. Entonces, él cumplía una función principal en el pueblo de Israel. Los sacerdotes antes del tiempo de Jesús eran los encargados de dirigir la alabanza, en otras palabras, los sacrificios que se entregaban al Señor, si se quemaban o ya sea de animales y todo, ellos eran los encargados de hacer todo ese trabajo. Pero más adelante vemos que esa función pasa a ser nuestro sumo sacerdote, viene a ser Jesús. Entonces vemos, es una función principal y también aparte de eso, él enseñaba la ley. Entonces Esdras cumple aquí su trabajo principal de leer la ley. En el versículo 3 dice que Esdras lee enfrente de las puertas de las aguas. O sea que ellos estaban reunidos como un parque, como un espacio grande. Y tuvieron que hacer una plataforma. Me imagino que ya estaba esa plataforma o tarima, o muchas veces le dicen ahora altar. Entonces, para que él estuviera arriba y ver a toda la gente. Hoy en día nosotros tenemos micrófono, todo es sonido y mucho más fácil, ¿verdad? Pero en ese tiempo, Esdras tuvo que usar su voz. Igual con el hermano pastor, hoy veníamos en la caminata con ánimo, sonaba y decía los versículos y nos guiaba, aunque la bocina no tenía mucha fuerza, pero se escuchaba bien su voz. ¿Sí? Ya se imaginan ese mismo evento, hay de más de 30,000 personas ahí. ¿Cómo es que van a escuchar las otras personas? Pero Esdras se había preparado, entonces él había también preparado no solo a él, sino que enseñado a otras personas. Él había enseñado a otras personas a estudiar, pero sobre todo a entender la palabra del Señor. Ese trabajo, hermanos, es de todos. Claro, tenemos nuestro hermano pastor aquí, que él cumple un papel muy importante, pero también queda de los miembros del cuerpo de liderazgo de estudiar la palabra del Señor y de ser ayuda al hermano pastor.
¿sí? Aquí vemos esa función principal. Miren, Esdras estaba ahí solito. En el 4, ¿verdad? Él ya está aquí en la plataforma y empiezan a leer. Pero si notamos algo muy importante aquí en el versículo 4, vemos a varios nombres, ¿verdad? Varios nombres de los que se juntaron a su izquierda, a su derecha y también a su izquierda. Entonces, él no lo estaba haciendo solo. Y aquí dice en el versículo 5, Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Entonces, me imagino que antes de que Esdras abriera la Biblia, me imagino que ellos estaban sentados en el suelo, porque en ese entonces no habían sillas, ni butacas, ni reclinables, nada. Entonces, cuando Esdras abre la Biblia, o la ley, en este caso el Torah, era como un rollo, el pueblo se levanta, se para escuchar la palabra de Dios. Y miren cómo reacciona el pueblo. Aquí es algo muy que nos empiece a abrir la vista, la mente, los ojos, porque mire la reacción del pueblo. El pueblo se pone en pie y luego en el versículo 6 dice, entonces Esdras bendijo al Señor, al gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. ¿Ya? Si vemos la reacción del pueblo, ¿verdad? Ellos están emocionados de escuchar la palabra del Señor. Y cuando dice Esdras acá que bendijo al Señor, muchos de los salmos podemos encontrar esos salmos que empieza con bendición y luego dice amén, amén. Imagino que fue uno de esos salmos de una apertura de lectura, por decirlo así. Y después después de eso dice, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Se me hace muy similar a lo que ustedes como iglesia hacen. ¿Ya? Entonces, por eso decía al inicio que ustedes como iglesia tienen bases bíblicas muy fundamentales. Cuando oramos al inicio del servicio, ¿qué hicimos, hermanos? En reverencia. ¿Ya? Cuando escuchamos la palabra del Señor, nos paramos, ponemos de pie para darle reverencia a la poderosa palabra del Señor. No sé si ustedes ya sabían eso, pero miren, ahí está en la Biblia. No son cosas que uno se inventa, aunque a veces sí hay que tener mucho cuidado, pero en la palabra del Señor está todo. Entonces, recordemos que el grupo hay como más de 30,000 personas reunidos. Y había mencionado algunos nombres en el versículo 4, pero en el 7 también menciona a otros que eran levitas, que eran encargados de servir en el templo. Y estas personas están esparcidos en todo de la multitud, en puntos específicos. Y la razón es la siguiente, que es muy... cuando yo leo esto, a mí... yo siempre me imagino cómo fue ese momento, porque el versículo 8 dice, y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces, todos estos hombres estaban en medio del pueblo, en lugares específicos, me imagino. Cuando Esdras leía aquí sobre la tarima, leía la ley de Dios, y dentro de todo el pueblo, muchos fue la primera vez que escucharon la palabra del Señor. Y ellos me imagino que decían, yo no sé qué quiere decir eso. Bueno, está bien, entonces lo explicaban y hacían entender al pueblo lo que decía la palabra del Señor. Se preguntan, pero ¿de qué libro estará leyendo Esdras ahí? La ley de Moisés sabemos que es el Pentateuco, otro nombre del Pentateuco, viene de Génesis hasta Deuteronomios. Y muchos teólogos mencionan que posiblemente el libro que está leyendo acá Esdras es Deuteronomios, pero no sabemos con exactitud.
Entonces, pero sabemos que la ley de Moisés es todo el Pentateuco. Entonces, no sabemos qué tanto fue que estaban leyendo, pero las personas que estaban ahí interpretaban, les hacían entender a las personas. Entonces, esto es algo muy importante porque nosotros podemos leer un versículo diario y ya, pero en sí, ¿qué está diciendo ese versículo? Con un pequeño testimonio, cuando estamos trabajando con un grupo de traductores, siempre me gusta preguntar a los hermanos porque ellos leen desde Génesis hasta Apocalipsis toda la Biblia en 4 meses para que la lectura fluya y que todo el sentido esté ahí antes de hacer la publicación. Yo le pregunté una vez a un traductor, le decía, hermano, ¿será que me puedes decir algo que te ha impactado de esta lectura que has hecho? Y él me dice, hermano, no sé qué pasó, pero cuando yo estaba leyendo los evangelios en mi idioma, yo lo leía, yo lo he leído muchas veces en español, pero cuando empecé a leer en mi idioma, yo sentí que Dios me estaba hablando a mí, decía. Yo sentí que Dios me estaba hablando a mí en su lectura y yo solo estaba leyendo, pero yo estaba tan enfocado en la palabra del Señor que yo sentía que esas palabras eran palabras que Dios estaba hablando hacia mí. Entonces, si nosotros queremos experimentar eso, debemos de estudiar la palabra del Señor. Es muy importante en estudiarlo, porque cuando nosotros estudiamos, el Espíritu Santo nos ayuda a entender lo que quiere decir esa palabra para nosotros. Esto es una relación muy personal entre tú y Dios, porque tú eres su hijo y Él quiere bendecirte, quiere hacerte entender y que a través de eso nuestra fuerza y nuestro gozo viene del Señor. Entonces el versículo 9 dice, entonces Nehemías, que era gobernador, y Esdras, sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor su Dios, no se entristezcan ni lloren. Aquí ya vemos viendo el efecto que tiene la palabra del Señor. Cuando el pueblo escuchó por primera vez esto, estaban llorando. ¿Pero por qué estaban llorando? Porque ellos ya tenían la separación con el Señor, ya no estaban siguiendo la ley del Señor. Pero cuando lo escucharon, ellos dijeron, momento, nosotros estamos viviendo en pecado. ¿Y qué hicieron? Empezaron a llorar, porque eso era una forma de rendición al Señor, de decir, yo reconozco mis errores. Empezaron a llorar. Y luego vienen los Nehemías y Esdras y todos los que ya habían escuchado o entendido que ese día que estaba leyendo la lectura, ese día es un día de celebración y por lo tanto ese día es llamado santo para el Señor. Los días que dice santo para el Señor no es de tristeza, no es de llanto, sino que es una alegría, es una fiesta. Y por eso ahí dicen, no, pueblo, ya no lloren, ya no lloren. Este es un día santo. Y lo vuelve a decir en el versículo 9, sí, decía, este día es santo para el Señor su Dios, no se entristezcan ni lloren, porque el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Y también les dijo, vayan, coman de la grasa y beban lo dulce, y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Amén. O sea que aquí nuestra fuerza no viene de cualquier persona, viene del Señor. Pero ese gozo viene mientras nosotros entendamos, comprendamos la palabra del Señor, vamos a tener esa relación muy íntima con el Señor. ¿Y saben qué pasa eso? Nos llena de gozo y de alegría. Pueden pasar muchas cosas a nuestro alrededor, pero nosotros como cristianos dependemos específicamente de nuestro Creador. Y luego nuevamente los levitas en el 11 dice, callen,
porque el día es santo, no se entristezcan. Entonces, estos levitas ya sabían que ese día que se estaba haciendo la lectura es el mes séptimo, el primer día del mes séptimo, y ese día es una fiesta que se llama Fiesta de las Trompetas. Fiesta de las Trompetas. Entonces, estos levitas ya sabían que ese día específico se hacía una fiesta de las trompetas, y esa fiesta no era de tristeza, sino que hacían sonar las trompetas en señal de adoración, y ese día era llamado santo delante del Señor, porque después viene el segundo día de ese mes, que es el séptimo mes. El segundo día inicia lo que son la fiesta de las enramadas o la fiesta de los tabernáculos, donde se hacían así casas hechas de ramas, cortaban las ramas de olivo y hacían como su champita. Entonces, todo esto que está pasando acá no fue cualquier coincidencia, sino que ya los levitas ya sabían que ese día que se estaba haciendo la lectura del Señor, de la palabra del Señor, era un día santo. Y por eso le dicen, vayan, coman de la grasa, coman. En este caso de la grasa, está hablando de los corderos o de las vacas que estaban bien ya gorditos y ya listo para mucha carne, ¿verdad? Y luego dice, beban el vino dulce. Recordemos que en ese tiempo, aquí pueden ver, aquí hay muchos viñedos, ¿verdad? Ellos tomaban el vino, y es muy distinto del vino actual que del vino que decía aquí, vino dulce. Puede ser que sea jugo de uva. Entonces, vayan y coman y beban y compartan con todos, porque también muchos no tenían, pero como esta fiesta era un día santo, dice, alimenten, comparten con los demás, con los que no tienen. Y en efecto, ya ellos escuchando la palabra de Dios se levantaron e hicieron lo que les fue enviado. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que habían enseñado. Aquí viene el efecto de la palabra del Señor. Antes habían pasado más de 70 años de la cautividad, y no habían hecho esta fiesta. Entonces no sabían del por qué, pero cuando ellos entendieron la razón del por qué estaban haciendo esa celebración, inmediatamente lo hicieron. Si vemos, la palabra de Dios entra a lo más profundo de nuestros corazones si nosotros dejamos y nos hacemos entender. La palabra de Dios llega a lo más profundo. Es una espada más que cortante, que de doble filo. Escudriña quiere decir que hace buscar y nos hace saber donde nosotros nos escondemos. La palabra del Señor nos saca de ahí. Vemos este efecto que tiene en el pueblo de Israel. En los versículos 13 dice, al segundo día los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. O sea que el primer día ellos escucharon la palabra del Señor, y al segundo día ellos querían más. Dice, queremos aprender más. Bueno, está bien. Y empezaron a leer otra vez ante el pueblo. Y aquí dice en el 14, y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés, que los israelitas habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Wow, el pueblo empezó a entender, y a raíz de eso empezó a cambiar su forma de vivir. Ellos decían, bueno, Dios ha mandado que en el segundo día del mes séptimo se realice la fiesta de las enramadas. Ellos iban a cortar así los palos de uva, higos y todo, y hacían así una champa. Y ellos vivían durante una semana y dejaban sus tiendas o sus casitas y se iban a vivir ahí por una semana. Y eso era una fiesta que había dado el Señor para los israelitas en conmemoración cuando ellos pasaron por todo el desierto y todo lo que ellos vivieron. Y el pueblo entendió eso.
y lo hicieron en obediencia al Señor. Habían pasado más de 40 años donde no estaban obedeciendo al Señor y no sabían nada de eso. Pero aquí ya el pueblo dice, no, ahora sí, vamos a obedecer al Señor. ¿Y qué produce la obediencia al Señor? Nos da ese gozo, viene nuestra fuerza, lo encontramos en el Señor. Y vamos a leer 2 Timoteo 3:16. Creo que muchos hemos escuchado ese versículo, es 2 Timoteo 3:16. Y aquí dice 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Eh? Y esto es en el Nuevo Testamento. Y miren qué pasó en el Antiguo Testamento cuando el pueblo escuchó la palabra del Señor. Pasó lo mismo, que fue hecho para, ¿qué? Para redarguir, para corregir, para instruir justicia. La palabra de Dios es tan poderosa que muchas veces nosotros lo dejamos por un lado. A pesar que tenemos la Biblia y dijimos, bueno, ya leí un poco, ya sé qué dice, ya sé. Pero ¿será que lo estamos viviendo? ¿Será que ese versículo está haciendo efecto en nuestras vidas? ¿Ya? Y hay otro versículo, esto es Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice así: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Qué poderosa palabra del Señor. Nosotros lo tenemos ya. Imagínense, el pueblo en ese tiempo tenían que esperar a que un escriba, un levita les leyera la palabra del Señor. Hoy en día no. Tú puedes pedir una Biblia y ya 2 días ya tienes tu Biblia. Tú puedes leer la Biblia. Está en tus manos. Queda a nosotros como cristianos de leerlo y seguirlo a pie. Y dice Pablo, ¿verdad? El que sea santo, que se santifique más. Pero ¿cómo es ese proceso de santificación? Aquí está la ley, aquí está la instrucción. Debemos de estudiar la palabra del Señor. Nosotros tenemos en nuestras manos el poder de cambiar a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Y cómo? Pero si yo no puedo leer, no, es que si tú vives conforme a la ley de Jehová, las personas van a ver ese cambio y van a decir, sí, tú eres diferente. ¿Y saben qué va a pasar? Cuando ellos necesiten oración, van a ir con usted y decir, yo quiero que ores por mí. Entonces, ¿por qué vienen contigo? Porque tú estás viviendo conforme a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor tiene poder. Y solo que con los hermanos o las demás personas vean la vida que uno está viviendo, dicen, sí, esa persona es cristiano, esa persona es diferente. ¿Pero por qué? Porque estamos siendo obedientes a la palabra del Señor. Amén, hermanos. Gracias, hermanos. Y la verdad, nosotros estamos muy agradecidos con ustedes porque, como mencionaba ayer, tenemos esa oportunidad de poder ministrar a otras vidas en Guatemala.
con sus oraciones, ustedes están siendo parte de ese movimiento de la traducción, que muchas veces cuando las personas lean eso, lean la palabra del Señor en su propio idioma, el efecto que va a pasar como le pasó aquí a los israelitas cuando se le fue leído la palabra del Señor. Amén, hermanos, gracias por este tiempo. Entonces, aquí hay un